Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a M de Medianas. Marianela, que lleva la responsabilidad de la M también en el programa. ¿De mediana edad? ¿De mediana edad? No, mediana edad. ¿No? Muy joven, M de muy joven. De muy joven. Bueno, prendemos el GPS, ¿te parece? Prendemos el GPS para contar de qué van las medianas y por qué no usamos la sigla pymes tan reconocible. Sí, capaz en el uso que es práctico y abrevia en este mundo tan acelerado, pymes resume, pero las medianas terminan quedando ocultas. Y nosotros nos gusta decir que las traemos y las ponemos en escena detrás de los micrófonos, porque lo que termina sucediendo es que desde la asistencia del Estado, de las facilidades que hay desde los bancos, quedan diluidas. Nosotros mismos hemos tenido esa responsabilidad trabajando juntos en algún momento de decir, bueno, estamos en Revista Pymes o las pymes o qué pasa con emprendedores y pymes. Y en esa bolsa las pymes se van como, no sé si desdibujando, pero su ADN pierde un montón de características que les son propias. Las medianas. Claro, van de 30 a unos 300 empleados por una caracterización medio simple, pero eso no quita que no sean proveedoras de multis, que quizás tienen como proveedores a las pequeñas o a emprendedores, o son semillero de innovación, trabajan con startups. Y a veces no le hace justicia decir como las pymes y que queden ahí. Claro. Y a mí me gusta decir siempre que son las eternas a veces adolescentes, después evolucionan, pero están en ese tira y afloje entre profesionalizo, crezco, pero después tienen esa impunidad del arrojo de ese adolescente a veces arrebatado, que también les ha abierto puertas y las hace exportadoras y las hace como con una impronta que les es propia. Así es, y a veces nosotros decimos en nuestra definición, que es un poco cuantitativa, de 30 a 300 empleados, pero hay la mayoría de las pymes más innovadoras y más pujantes están en un escalón, digamos, más cerca de los 100 empleados para arriba, y que son a su vez una fracción de las 45.000 medianas que hay en el país, que todavía no es fácil precisar porque las estadísticas al respecto no son muy precisas, pero esas empresas que están entre 100 y 300, que por supuesto son menos que las 45.000 que arrancan en el rango de 30 empleados, son realmente un corazón de mucha creatividad, de mucha importancia productiva. Y un dato no menor, que seguramente sean cifras que se revisen, lamentablemente, tienen entre un 20 y un 25% del empleo registrado. Y eso también las hace muy pujantes en lo que es la matriz productiva en nuestro país. Por eso hay que cuidarlas y por eso ponemos el foco. Así es. Y les traemos especialmente soluciones. Y hoy traemos un poco de lejos. Hoy traemos soluciones que pivotean entre Córdoba y San Isidro. Así es. Bienvenidos a M de Medianas, el matrimonio conformado por Ignacio Conde y Florencia Villamil del Fabro. Bienvenidos a M de Medianas. Gracias. Ustedes son los fundadores de la empresa botica Puro Vegetal. Efectivamente. Sí. Muy bien. Yo ya me estoy sonriendo desde que llegamos. Yo le voy a contar a la audiencia que más o menos la empresa tiene unos 15 años, si no me equivoco. Yo hace 14 que los uso como caso de ejemplo de marketing. Y para mí tenerlos acá es un lujo y que nos cuenten esta evolución, de dónde nace Botica, porque para ustedes fue en esto que a veces solemos llamar el viaje del héroe, no hay como un llamado. Y vos decías algo así detrás del micrófono como un punto de inflexión o algo como que se les reveló a ustedes que hizo que abrieran las puertas a esta innovación en su momento. Y sí, sobre todo que había una comunidad importante de personas con sensibilidad como teníamos en el caso de nuestro hijo. De repente éramos una comunidad de madres y padres bastante estudiosos, empezando a hacer estudios afuera, viendo la letra chica de todas las etiquetas y dándonos cuenta de que acá en Argentina no teníamos todos esos productos, y ahí fue cuando empezamos a
primero atraerlos, el abuelo que viajaba se traía Bien. algún shampoo o algún baño de burbujas en esa época que eran todos fanáticos. Y después, bueno, en un momento fue como ese punto de inflexión. No podemos seguir haciendo esto para siempre. O sea, es jabón, no podemos No, porque el traer abuelo jabón. se convierte en traficante de productos. Eran traficantes de Un productos. poco para realmente. orientar a la audiencia, que como es mi caso yo no los conocía, ustedes hacen productos faciales para la piel y capilares, digamos, además accesorios y con una característica particular, ¿no? Hacemos productos de cosmética e higiene basados en plantas. Basados en plantas. Y con una característica particular en el sentido de que cuidan mucho la no agresividad de los productos. Tal cual. Exactamente, todos nuestros productos son libres de petrolatos, ¿Ok? libres de productos químicos sintéticos, hasta los conservantes que nosotros usamos son certificados naturales. Y por otro lado tenemos ciertos cuidados, como por ejemplo que todos nuestros productos son aptos celíacos, libres de gluten, ¿no? Y todos llevan el sellito con su certificación. Y nosotros decimos son productos cuidados en el sentido de que se los llaman también productos especiales, que son para a un determinado tipo de público que tiene sensibilidades, intolerancias o alergias. Para nosotros son productos saludables para toda la familia. Esenciales para nosotros. Y el origen de la empresa es bien interesante, si ustedes lo quieren contar. Sí, nosotros, surgió por una necesidad familiar, pero nosotros vivimos en las sierras de Córdoba, en el Valle de Punilla, y se nos ocurrió allí mismo hacerlo, y bueno, fue toda una experiencia de trabajo y estuvimos 2 años desarrollando la empresa y la marca, porque bien, teníamos que hacerlo en laboratorios tercerizados. Hoy en día tenemos nuestro propio laboratorio, pasaron muchos años y lo pudimos hacer, pero cuando arrancamos teníamos que ir a buscar laboratorios, ver si podían hacer el producto que nosotros estábamos buscando, que era lo más difícil porque la mayor parte de las veces la respuesta era, no, mirá, todos nuestros productos son de síntesis química y vos qué cantidad vas a hacer, porque yo tengo que ponerme a limpiar toda la maquinaria para hacer tu producto y después volver a limpiarla para seguir haciendo el resto, y vos cuántos productos vas a hacer. Y uno decirle que 100 no era negocio para nada, porque rebotábamos bastante frecuentemente. Porque la necesidad concreta de ustedes surgió a partir del nacimiento del hijo de ustedes. Exactamente. Exacto. Nuestro hijo nació con intolerancia, primero intolerancia a los químicos sintéticos y algunos tipos de alimentos, como podría ser la intolerancia al gluten y a la caseína, que es la proteína de la leche. Pero después nos fuimos dando cuenta que también todo lo que entraba por piel también le hacía reaccionar. Claro, como puede desregular. Exactamente. No solo a nivel de la reacción de la piel, sino sus emociones. Exactamente, porque primero tenés una reacción química, pero después tenés una reacción conductual, claro. ¿no? Porque somos química y la química afecta a nuestra neurología, podríamos decir. Entonces había berrinches, reacciones que después de comer un alimento sucedían. Nosotros, por ejemplo, cuando él iba al jardín, volvía del jardín y lo veías y ya te dabas cuenta que había comido algo que no tenía que comer por cómo estaba, ¿no? Claro. Se ponían los ojos como más vidriosos, como entraba en un estado de mucha confusión, y nos empezamos a dar cuenta que esas cosas pasaban también con los productos de higiene. Entonces, empezamos por el jabón, pero hacía falta también el shampoo y el acondicionador en la medida que los niños van creciendo. Por ahí un niño hasta el primer año no necesita un shampoo, con un jabón suave es suficiente. Pero después viene la pasta dental, viene si necesitas algo para las paspaduras o necesitas todos los productos que entraban por piel. Estamos expuestos a cócteles químicos que no tenemos ni idea, porque no hay ni siquiera estudios que nos puedan garantizar cierta seguridad. Recién hoy se está empezando a hablar, después de 50 años de usar un montón de productos, la acumulación de estos químicos sintéticos en sangre, en piel, en el agua. Como dice Flor, después de 50 años de usar shampoo para la caída del cabello, nos damos cuenta que daban resultado y se te caía el cabello, ¿no? No, y que a veces uno piensa, ay, qué bien que enjuaga, y en realidad es un producto como abrasivo. Claro. De a poco uno empezó a escuchar sin parabenos, empezás a buscar opciones más simples, pero son los últimos 5 años. Hay un tema que nosotros
siempre pusimos en la mesa, podríamos decir en la mesa de negociaciones con lo saludable, que tiene que ver con el cóctel químico. ¿Qué es el cóctel químico? O sea, yo uso un shampoo que tiene un conservante y ese conservante está puesto en el shampoo en una cantidad para que no haga daño o no afecte. Pero nadie habla de la acumulación en el organismo de ese producto usándolo frecuentemente o todos los días. Pero a eso se agrega de que por ahí el acondicionador que compro, que no es de la misma marca, tiene otro tipo de conservante, y otro tiene la pasta dental, y otro tiene la crema, y otro tiene, y así, cuando quiero acordar, por hecho estoy usando un cóctel de 10 a 15 a 20, de acuerdo a la cantidad de productos que utilice de conservantes, que de la mayor parte son venenos tóxicos, que por más que se den en cantidades mínimas, que en una aplicación no te va a hacer daño, no se ha hecho realmente buenos estudios sobre la acumulación en el cuerpo. A lo largo de los años, 20, 30 años de uso, uno empieza a tener montones de problemas de salud que no los va a asociar inmediatamente con el consumo de 30 años de mi jabón, mi shampoo o mi acondicionador. Pero hoy en día está eso puesto en la mesa de las investigaciones de saber qué está produciendo nuestro organismo, ¿no? Hay una cuestión que a mí me resulta sumamente interesante el caso de ustedes, que es el origen de la empresa como un origen, por un lado, de necesidad personal, familiar, nada más importante que la salud de un hijo y el bienestar de un hijo, versus otras empresas que tal vez arrancan con una mirada, si se quiere, más holística, no solamente con el objetivo comercial o de rentabilidad, pero que no tienen ese mandato interno de alguien tan querido como un hijo para beneficiarlo. Entonces eso, de alguna forma, pauta al conjunto de la empresa y al desarrollo de la empresa, porque la empresa nace con un objetivo mucho más vinculado a lo personal, a lo afectivo, a hacer el bien. Entonces, aunque la pregunta suene un poco como medio, a veces, digamos, inesperada, ¿cómo hacen para combinar el balance de la empresa, es decir, que la empresa dé ganancia, con esta meta de ayudar a su hijo y, por supuesto, ayudar a los hijos de otros? Porque a veces en la mesa uno, decíamos recién, en la mesa de negociación, ¿no? Uno a veces tiene que poner diferentes variables sin sacrificar el origen, pero que también sea rentable y tenga continuidad, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que ese sería como el talón de Aquiles de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando nosotros arrancamos, dijimos, no sabemos si va a ser un buen negocio, pero tiene que existir. Esa fue la premisa de donde se partió. Bien, hoy en día nosotros estamos muy contentos y orgullosos de que exista. Tenemos muchas dudas de que sea un buen negocio. El tema es que llevó muchos años de sacrificio y muchos años de inversiones. Nosotros hemos sostenido sueldos con nuestros ahorros, hemos sostenido inversiones con nuestros ahorros, porque no siempre tuvimos la bonanza de que funcione como debería funcionar. Sí, voy a decir que los primeros 5 años fueron casi una carrera meteórica, porque pasamos de no existir a tener más de 100 productos en muy poco tiempo. Mirá. Fue una inversión muy grande, un esfuerzo muy grande, un sacrificio muy grande, pero estábamos muy motivados. ¿Y el mercado respondía? Y el mercado al principio costó muchísimo. Nosotros siempre decimos que abrimos el mercado con una cuña porque estaba muy cerrado. ¿Por qué? Porque un producto saludable, te pongo un simple ejemplo, un galón de aloe vera sintético te sale $10, un galón de aloe vera orgánico certificado te sale $100. Entonces el producto es más costoso. Que también hay una diferencia que hubo que peleársela al mercado, de decirle... Y además hacer docencia, supongo, ¿no? Hacer docencia. Nosotros también ahí arrancamos con lo que nosotros llamamos marketing educativo, porque nos dimos cuenta que teníamos que educar al consumidor, teníamos que educar al comerciante y al distribuidor. Y el punto era que al principio, como te contaba antes, el tema de llevar un producto que es un jabón que tiene certificación de libre de gluten, y el farmacéutico te decía, pero ¿por qué si no se come? Entonces, hacía 15 años atrás había otra conciencia de las cosas, era difícil. Pero al mismo tiempo y a la vez lográbamos dejar los productos en ese momento, podíamos todavía trabajar a consignación, y de repente
se habían vendido todos los jabones, pero no era que te daba tanta duda, que no se comía. El consumidor sí estaba preparado, pero el comercio todavía no entendía bien. Eras como un viajante, que dejabas mercadería en ciertos lugares a consignación. Y igual no quiero contradecirte, pero nunca dejamos Botica Puro en consignación en ningún lado. ¿No? No, bueno, eso eran con otros productos. Esos primeros años, claramente, él era el viajante, yo me quedaba en casa. Pero bueno, sí me acuerdo que era todo un tema, porque la gente quería probar y tener consignación. Cuando lográbamos no que aceptaran, forma de que sea sustentable encima dejando en consignación. El consumidor estaba preparado más para el producto que el comerciante o el distribuidor, pero era una cuestión de precio. Decía, perdóname, ¿por qué voy a vender tu jabón que vale 10 cuando acá tengo jabones que valen 3? Claro. Ese era un poco, no se entendía cuál era el beneficio. Entonces hubo que armar lo que llamamos el marketing educativo, de empezar a explicar el porqué y el poder decirle, ¿qué jabón tenés 100% vegetal para una persona que tenga intolerancia? Si yo tengo que comprar uno. Y no tengo. No, como muchos te ofrecían, no sé, glicerina, supongo. Hay productos especiales hechos por algunos laboratorios que son no son jabón. Si el dermatólogo no te lo recomienda, no llegas nunca a la necesidad básica de ese lado. Exactamente. Nosotros tuvimos las ideas bien claras desde un principio. Y entonces arrancamos con los productos libres de gluten, libres de crueldad animal, no porque fuéramos veganos, porque así lo concebíamos nosotros. Todavía nosotros ni sabíamos que existía el movimiento vegano. Los veganos llegaron para nosotros unos años después, y cuando llegaron nosotros estábamos preparados. Bien. Pero lo hicimos porque queríamos que nuestros productos fueran 100% vegetal. ¿Por qué? Porque era una manera de garantizarnos que no teníamos químicos sintéticos. De que éramos biocompatibles con nuestra misma biología y nuestra propia naturaleza. Okay. Y por una filosofía personal de vida elegimos que sea libre de crueldad animal. Eso, y que sea libre de gluten, fue lo que de alguna manera también nos posicionó en muchas farmacias, en muchas tiendas. ¿Por qué? Porque vino el boom. Primero la celiaquía empezó a mostrarse con fuerza y a crear realmente la demanda, y por el otro lado aparecieron también el movimiento vegano con todo lo que es la crueldad animal y todo ese tipo de cosas, de factores que ayudaron y que abrieron también mucho más el mercado a otros productores argentinos de este tipo de productos. Nosotros cuando salió nuestra primera competencia festejamos. Porque te genera más conciencia de toda la industria, toda la industria. Y además porque ahora iban a comparar melones con melones. Claro. De la otra manera teníamos una competencia desleal, porque nos comparaban con jabones comunes que se hacen por ahí con grasa animal. Y ustedes llegaron como al revés, ¿no? A veces está como la necesidad y uno busca esta necesidad partida de ustedes a nivel familiar y un segmento muy chico. En este derrotero y estos recorridos, vos contás, nacen en Córdoba y cómo empieza la evolución para llegar a Buenos Aires o a Capital, que es como el lugar complejo. Primero, en principal, nació en Córdoba la idea, y el primer producto nació en Buenos Aires. Bien. Porque laboratorios de ese tipo que necesitábamos nosotros no había en ese momento en Córdoba. Entonces terminamos, es más, viajamos a Brasil, viajamos a Paraguay primero, porque no encontrábamos dónde hacer los productos acá en la Argentina. Sobre todo el primer jabón puro vegetal, eso es lo que buscábamos al principio. Y no había jabonerías, había 2 o 3, incluso y había que llevar las cantidades. Claro. La mayor parte de las jabonerías son jabones convencionales de mucha tirada, entonces menos de 200.000 jabones no podías hacer. ¿Y ustedes pedían? ¿1.000? Claro. 1.500. Ni para encender la máquina. Claro. No, imagínate, yo tengo que limpiar toda la máquina para poner en producción lo de ustedes, viste, y como nos íbamos medio desilusionados. Bueno, encontramos un laboratorio, jabonería, que hacía jabones especiales para marcas, ¿no? Bien. Y ellos tomaron el desafío de hacerlo. Yo recuerdo que el dueño del laboratorio, que se llamaba Carlos Pais, en ese momento nos vino a ver cuando estaba el producto que nosotros aceptamos y nos dijo: yo tengo 50 años de experiencia en jabonería. Cuando ustedes vinieron con este proyecto yo pensé que esto no iba a funcionar, que iba a quedar una pasta que no se iba a poder. Hoy creo que es el mejor jabón que hicimos en 50 años. Qué bien. Mirá. Así arrancamos con el primer producto. Y hasta el día de hoy tenemos ese producto en el mercado y todo lo hicimos un poco con el mismo criterio, que es lo que llevó a que pudiéramos exportar. Y nosotros empezamos a exportar en un momento, pero empezamos a exportar porque nos vinieron a buscar, no porque nosotros saliéramos a buscar la exportación. Pero en un momento
yo cada tanto revisaba las redes y me di cuenta que había muchos rusos hablando de botica. Y yo me acuerdo bueno, que era fácil de pronunciar, supongo, para ellos, por lo menos. Pero nosotros no entendíamos ni de qué hablaban, pero veía que estaban... ¿Pero cómo llegaron? ¿Googleaban? ¿Buscaban? Bueno, parece que estuvieron en la Argentina. La comunidad de padres, Claro, o capaz, de claro. veganos, o de alguna manera estuvieron acá y nos dimos cuenta que iban y venían. Después nos vinieron a visitar, por ejemplo, nosotros comprábamos aceites vegetales con certificación orgánica, en Argentina no hay, entonces comprábamos afuera. Y un día nos llaman por teléfono el proveedor de que habían venido de España un representante de donde venían, de la fábrica de donde venían los productos, que querían conocernos. Entonces vinieron a nuestras oficinas y vino un catalán que me acuerdo que nos dijo, mira, yo quería conocerlos porque dice América Latina no compra materia prima orgánica. O sea, a lo sumo produce y exporta algunas, pero no paga calidad. Pero no comprar, no. Claro, dice, porque acá no se paga calidad, nos decía. Y entonces les dio curiosidad saber qué estábamos haciendo. ¿Quiénes son estos locos? Claro. Literal. Que pagan calidad, que quieren algo orgánico, vegano, cuando no se habla de esto, más allá de para nosotros. Así fue la frase que dijo. Incluso después, cuando le contamos cómo lo hicimos, por qué y todo, me dice, me hace acordar, dice, a un graffiti que se pintaba en Europa en la década de los 60, sobre todo por el 68, por el Mayo francés, que decía, que el grafiti decía, lo hicimos porque no sabíamos que era imposible. Claro. Y a nosotros nos y lo que me cuentan, identifico totalmente. Sí. Lo que cuentan siempre de Orson Welles, que él hizo la película más revolucionaria de la historia del cine sin ser director de cine, porque él pedía cosas que nadie había hecho. Claro. Y él no sabía que no se podía pedir. Claro. Vos contabas también que ustedes contaban, perdón, antes, que ninguno de ustedes tenía experiencia empresarial antes. Fueron aprendiendo el oficio a medida que iban desarrollándolo. Sí, ¿no? Te dio los nervios la primer chequera, la primer tarjeta. Me imagino, sí. ¿Qué hago con esto? La primera inscripción pidiendo de instrucciones. Éramos artesanos. En la época anterior a los tutoriales, además, con lo cual ni siquiera había tutoriales. Exactamente. Ahora, una de las cosas que contaban es que tenían muchos productos, demasiados, y después tuvieron que reducir. Sí. ¿Esto cómo lo fueron ajustando? ¿Cómo es el ida y vuelta con el mercado? Porque me imagino que cualquier otro empresario que nos está escuchando también debe preguntarse, bueno, ¿cómo armo mi línea ideal, más allá de que yo ame ciertos productos, pero que tengo que elegir? En ese caso la demanda es lo que marca, ¿no? Vos sacas un producto y no sabés si el producto va a ser bueno. A pesar de los testeos o de la... Claro, no sabes si va a ser bueno comercialmente, o sea, claro, el si producto puede ser muy bueno en su formulación, todo, pero a lo mejor el mercado no está acostumbrado a ese producto. Y nosotros no arrancamos haciendo testeos comerciales de qué producto se iba a vender, sino que nosotros cuál producto necesitamos y ese producto hacíamos, y cuando el producto estaba para nosotros conforme que lo pudiera usar nuestro hijo, lo sacábamos al mercado. Después el mercado nos devolvía la cachetada o el éxito, podríamos decir, del producto. Pasa que a veces estamos acostumbrados a que tiene que hacer mucha espuma, tiene que dejar olor. Hoy recién empieza a haber productos sin aroma y se valora eso. Exacto. No sé, hay una línea de ACF, hay líneas de vagina y afines. Sí. Como que recién ahora es, mirá que está bien que no haga espuma. Claro. Mirá que está bien que no sea corrosivo y no olor. Sí, claro. Bueno, antes era todo aroma. Fue un problema de marketing bastante fuerte para nosotros, porque nosotros arrancamos con los jabones, y el jabón hipoalergénico neutro sin aroma era la gloria para nosotros. El jabón lava excelente, pero la gente lo primero que hace es olerlo. Claro. Y no tenía perfume. No. Y nosotros habíamos hecho 1.500 muestras gratis para que el comercio conociera el producto. Y claro, vos le llevabas el producto y el producto se lo llevaban a la nariz. Claro, las propiedades organolépticas. Ahí le pifiamos. Porque claro, tendríamos que haber hecho las muestras de los que sí tenían aroma, que había algunos que con aceites esenciales y le poníamos aroma. Claro. Pero bueno, eso cosas que fuimos aprendiendo sobre la marcha, porque nos fuimos dando cuenta cómo reacciona el mercado. Nosotros sacamos los bálsamos labiales. No había bálsamos labiales en la Argentina. Se conocía la manteca de cacao. Claro. Y el único, podríamos decir, más o menos que nosotros conocíamos, una marca muy conocida que es alemana, que está en casi todas las farmacias, teníamos ese producto y después
los que imitaban hacer ese producto, que eran las segundas marcas. Sí. No había. Vos ibas a Europa, ibas a Estados Unidos y te encontrabas con montones de bálsamos labiales. Y de metal y colores, con sabores. Sí. Exactamente. Y dijimos, vamos a sacar un bálsamo labial. Y yo recuerdo que gente que trabajaba con nosotros me decía, pero ¿por qué vas a sacar un bálsamo labial? Nadie lo conoce, no se sabe si vas a vender. Vamos con un producto que la gente ya conozca. Bueno, apostamos y tuvimos que hacer 3 producciones en un mes. Fue el producto más vendido y sigue siendo hoy el producto más vendido. Voy a hablar desde el prejuicio, porque a veces escucho y me estoy acordando inmediatamente de la cantidad de cosméticos y de productos que tiene mi esposa en el baño y la pobreza que tengo yo. Claro. Que tengo 3 y uso los 3 para cualquier cosa. Entonces, ustedes supongo que tienen un público muy femenino, o por lo menos que la decisora de compra es femenina, después el que paga o el que... ¿Cómo, digamos, se dirige este mensaje al hombre, digamos, al comprador hombre o a las necesidades del varón para este tipo de productos? Nosotros reforzamos más que nada el concepto de family friendly, ¿no? Que es como amigable y usado por todos los miembros de la familia, ¿no? Entonces tenés una línea más de dermocosmética, cremas dermoprotectoras, que sí, capaz que la mujer un poco más entrada en edad y no lo va a usar obviamente un niño, pero tanto el hombre como la mujer la puede usar. Después todo lo que es la línea de higiene, sí, porque desde el bebé hasta el abuelo va a usar el jabón. Pero tenemos una comunicación que es familiar. Familiar. No segmentamos específicamente a la mujer o al hombre, sino para toda la familia. Tratamos de que todos los productos sean para toda la familia. Pero los el próximo va a ser permiten, amigables con el ser humano directamente, para sintetizar. Claro. Y aparte hay un cambio también en la modalidad. Hoy todos los hombres menores de 30 años usan muchos productos que no es mi caso, cosméticos que antes no usaban. Los 30 claro. Vos tenés los 3 multifunción que anda bárbaro. Claro. Pero para aceite del auto sirve, digamos. Sí. Incluso han salido muchas líneas de cosmética masculina, que en realidad, vamos a ser sinceros, cambia el aroma y cambia el color de la presentación. La formulación es la misma. Es la misma, claro. Creo que la pandemia instaló mucho esto de la rutina facial, la rutina del cuidado, ante no poder darte otros gustos y los mimos. Varias influencers, hombres y mujeres y dermatólogas y gente de cosmiatría tuvieron como un salto exponencial en la pandemia, enseñando desde rutinas más complejas hasta las más simples. Tal cual. Sí. Y creo que esto también habilitó un espacio de evangelización y de cultura, de que personal. La piel es el órgano más grande que tenemos y a veces lo bastardeamos bastante. Y creo que también las rutinas son muy buenas desde el punto de vista de la biocompatibilidad. Bien. Si vos usás un producto de una marca, otra marca, no sabes el cóctel que estás haciendo. Bien. Cuando vos utilizás una rutina, sabes que todos esos productos fueron formulados dentro de todo más o menos con las mismas bases. Buenísimo. O los mismos conservantes, y entonces ahí vas a tener algo, podríamos decir, más biocompatible en la rutina diaria, ¿no? Entonces desde ahí yo lo veo como positivo. Y podrías detectar también dónde está lo que te hace mal. Claro. A veces hay productos que en exceso nos brotan y al revés, tenemos más acné o se nos pela partes del rostro y demás. Tal cual. Al saber que es la misma línea, uno podría como tener una rutina más simple, pero más biocompatible. Totalmente de acuerdo. Bien. Ahora, también hay que tener muy en cuenta que todo producto cosmético está íntimamente ligado a la dieta. O sea, nuestra piel saca afuera las toxinas de nuestra alimentación. Y la cosmética no siempre los puede tapar, podríamos decir. Claro. Entonces también es un poco como que la cosmética saludable va de la mano con una dieta saludable. Estamos conversando con Ignacio Conde y Florencia Villamil del Fabro, que son los fundadores de Botica Puro Vegetal. Estamos aprendiendo un montón. Y les dejamos ahora que vamos a hacer un intervalo en la mitad del programa. La pregunta que un poco invado tu territorio, Marianela. Hágale. Que tiene que ver con la comunicación hacia el público en general y hacia los recomendadores, porque muchas de las cosas que estabas diciendo, Ignacio, me recuerdan a un discurso que tiene que estar muy fundado desde el saber especializado. Entonces, ¿cómo hacen para diferenciar ambas comunicaciones? Y tiene un packaging muy lindo, muy atractivo, que resalta, destaca, transmite las mismas virtudes del producto a la experiencia de compra, digamos, pero a la vez supongo que deben tener una comunicación sólida sobre los recomendadores más científicos, ¿no? Pero eso lo responden después de la interrupción. ¿Cómo no?
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para iPhone, disponible en App Store. Bueno, retornamos aquí a M de Medianas. Estamos con Ignacio Conde y Florencia Villamil del Fabro de Botica Puro Vegetal. Les decimos a nuestros oyentes que si quieren comunicarse pueden hacerlo al 11 5577 1192. Y si no, en todas nuestras redes sociales, @mmedianas, nos encuentran en YouTube, LinkedIn y también en Instagram. Así es, y vamos a darle espacio ahora a que nuestros oyentes puedan aprovechar, potenciar sus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico. Ofrecen cursos grupales, in company, workshops y traducciones, y también tienen programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Siempre que quieran obtener más información, pueden hacerlo en cuicorporate.com, que recordamos es el área de servicios corporativos del reconocido Centro Universitario de Idiomas. Y algo muy importante es que otorga diplomas y certificados avalados por la UBA. Así es. Bien, habíamos dejado en el aire nuestra pregunta de la comunicación. ¿Cómo comunican a los dos segmentos, digamos, al consumidor final y a los recomendadores serios, digamos, no influencers que ven, que digamos que difunden pancherías junto con otros y otros productos? Cuando nosotros arrancamos ya con una idea de que queríamos estar en farmacias principalmente, porque sabíamos que cualquier madre o padre que tiene una situación con su hijo va a ir a la farmacia a buscar lo que necesita. Entonces empezamos a buscar cómo estar dentro de la farmacia con nuestra propuesta, que era muy innovadora. Eso nos llevó a lo que nosotros llamamos empezar a trabajar en un marketing educativo, y tener también, que no bastaba solo estar con los sellitos de libre de gluten, sin petrolatos o crueldad animal, sino que necesitábamos también darle profesionalismo. Entonces contratamos profesionales, químicos, desarrolladores y personas que nos asistían. Trabajamos con diferentes médicos y empezamos a trabajar también en colaboración con el Hospital de Niño Pedro Elizalde. Con ellos hicimos un trabajo muy lindo de hace más de 12 años que trabajamos con ellos, y un porcentaje de lo vendido va al hospital, a la asociación, para que ellos tuvieran el uso de los productos en directo y pudieran también, nos hablamos con lo que en ese momento era la farmacéutica del Hospital de Niños, para que ellos hicieran pruebas sobre el producto. Hicimos siempre análisis, y esto fue lo que empezamos a difundir y recomendar en el ámbito más profesional. Aparte de que armamos lo que se llama Simposio de Cosmética Natural durante 7 años en lo que era Costa Salguero, dentro de lo que era la exposición de Expo Dietética. Nosotros todos los años hacíamos para
la mayor parte de las farmacias o tiendas, distribuidores, importadores, un panel de profesionales, generalmente eran entre 3 y 4 profesionales, hablando sobre qué significaba la cosmética natural. Porque también al comerciante no solo le teníamos que explicar las bondades del producto, sino también cómo ofrecerlo, cómo venderlo y cuáles eran las preguntas frecuentes. Tenemos un punto clave, que es que los consumidores de los productos saludables o productos especiales miran la letra chica. Tal cual. Que por ahí el resto no. Claro. Entonces, saben bien lo que están Sí, buscando. te volvés ingeniera de la composición y de cómo está descrito ese producto. y ahí tenés el tema de que generalmente viene el consumidor con mucha más información que la que tiene el comerciante. Claro, claro. Entonces ahí empezamos nosotros a tratar de hacer esas capacitaciones, tanto en la creación del simposio como abrir nuestras propias oficinas a la capacitación. No sé, tiendas y farmacias vinieron a hacer, a veces íbamos nosotros, por ejemplo Pharmacity nos llamaba, 20 vendedoras, capacitábamos, o no sé, New Garden venía a nuestras oficinas y venían 18 vendedoras a capacitarse, y nosotros armábamos esta capacitación principalmente con profesionales de la salud y químicos. Bien, ¿no? esa es la articulación que Sí. nosotros decimos B2B, ¿no? Empresa Claro. a empresa. Sí. ¿Qué rol juega hoy para ustedes, la comunicación en redes, por ejemplo? Vi que hay algunos profesionales en Fundamental. Reels, ahí vamos más como al B2C, ¿no? A un consumidor genérico, no necesariamente a partir de una necesidad particular. Claro, de repente más profesional, si querés. Sí. Pero sí, también para lo que es redes y para todos los canales de alguna manera donde hacemos difusión, nosotros empezamos a trabajar con principalmente médicos naturistas, Bien. químicos, desarrolladores de productos naturales o vegetales. Un Y médico entonces toxicólogo también. Ah, buenísimo, claro. Y ahí entonces lo que hacemos es las preguntas frecuentes que tiene el consumidor, generalmente respondidas por un profesional, ¿no? Claro. Pero En este- buscamos que sean profesionales que utilizaran este tipo de productos. En Claro. este marco de estar relacionados con profesionales de la salud, es que ustedes deciden estar en farmacias, dietéticas, Sí. ¿y hay algún otro punto de venta? Sí, hoy en día nosotros estamos también en aeropuertos, en Bien. lo que sería cadenas de, Shop Gallery en Perfecto. los Como que el aeropuertos. público internacional también tiene otra conciencia de... Bien. De hecho, hay productos que en el mercado no han salido, y en el aeropuerto, por ejemplo, sí, Salen. porque Ah, el mirá. consumidor ¿Cómo está cuál? preparado, de repente lo entiende y no hay que explicárselo Sí. demasiado y lo lleva. Y ustedes han tenido puntos de venta propios, pero finalmente hicieron la experiencia, pero no funcionó desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? Sí y no. O sea, podríamos decir que podría funcionar realmente, pero uno se tiene que dedicar muy de lleno a eso. Y a veces atender tantos canales diferentes a nosotros nos abruma un poco, porque nosotros empezamos con farmacias y dietéticas, pero después vinieron los supermercados, después vinieron las cadenas de farmacias como Pharmacity, Claro. que ya no es un El comercio, B2B, amigo, la claro. dietética. Claro, no hablas directamente de con el barrio. dueño de la farmacia, ahí ya empezás a tener otros requisitos, para lo cual también hay que profesionalizarse, también tenés que tener equipamiento, sistema, montones de cosas. Vos, por ejemplo, para entregarle a Carrefour, todas tus cajas de pedido tienen que tener sus códigos de barra. Claro. Entonces ya la logística cambia, Bien. todo cambia, y tenés que empezar a profesionalizarte y a invertir. Y también nos dio otro salto de nivel, podríamos decir, la exportación, porque también los productos para exportar pasan por un montón de inspecciones, Claro. y de montones de situaciones que tenés que tener todo muy en regla, que eso fue lo que nos llevó a ir profesionalizándonos cada vez más. Hoy en día en la Argentina también nosotros vendemos granel para hoteles, granel Ah, para Hospitales verdes. hospitales verdes, Que ellos tienen, cabañas. ellos tienen sus propios dispensers y Exactamente. alimentan con el producto. Exactamente. Ok. Algunas O cabañas ecológicas que no ecológicas. usan productos que no sean biodegradables, entonces tienen esa tranquilidad. Y nosotros también tuvimos, nosotros cuando arrancamos nos decían, cuando íbamos a buscar los primeros laboratorios para hacer los productos, nos decía que nosotros teníamos mentalidad europea y que estábamos en Argentina. Y esto siempre fue como un costo muy alto en querer hacer las cosas bien, como se hace por ahí en los países del primer mundo. Entonces nosotros nos metimos en una historia muy épica de decir, no solo nuestras fórmulas tienen que ser biodegradables y saludables, también nuestro packaging. Y entonces nos metimos en camisa de once varas, como quien dice, porque en la Argentina no se producen los packaging que necesitamos, y entonces empezamos a buscar en el mundo entero
productos de bioplástico, productos hechos con todo lo que se llama papel craft, cartón, aluminio, vidrio, y así hicimos una campaña que se llama Cero Plástico, y eso también fue un gran trabajo de comunicación. Esto fue Sucede fin del que 2020 que tomamos esta decisión, y recién en el 2026 podemos decir que estamos casi con toda la línea Cero Plástico. Claro, la transición es difícil, ¿o no? Pudimos traer estos Es difícil, que son de bioplástico. Mirá. Que esto y el tema también está, revolucionario. porque somos un animal de costumbre, Claro. para muchas Claro, cosas. lógico. Entonces muchas veces decís, bueno, el pomo de la pasta dental. Y yo te digo, bueno, pero yo tengo un Mostrarlo ahí a sachet, la cámara, Creo que así se ve, ¿no? ve mejor. un sachet Ahí está, perfecto. biodegradable, y este Espectacular. sachet es de bioplástico, Claro. y es una pasta dental. Ahora, el tema está que la persona diga, che, esto es una pasta dental, qué raro, ¿no? Claro, claro. Se la usará igual, sí, el piquito es igual, tiene el mismo tamaño, todo, pero cuesta que la gente adopte cuando tiene una cosa tan diferente a la que uno viene Sabemos que acostumbrado. al público le va a ser un desafío acostumbrarse Claro. a una nueva forma. Y estamos viendo también el de aluminio, no sé, a ver, ahí está. Este hasta la válvula es de aluminio. Claro, si la persona después con la correspondiente, por ejemplo, higiene, lo podría reutilizar. Si lo Exactamente. esteriliza Por o eso trajimos hirviéndolo. estos que vienen Este es también. chico, pero viene el tamaño, Perfecto. cada uno de como estos el de viene relleno. con refil. Exactamente. Bien, perfecto. Tenemos los sachets de refil, que ese es un poco el hecho de no usar, de no tirar plástico. Entonces Claro, vos lógico. esto lo compras una vez y después lo Lo relleno. rellenás. Ya que Y- estamos con los envases, perdón. Claro. Siempre me llamó la atención, y esto lo contaba fuera del aire, que mi hermana me dice, siempre me llamaron la atención, pero por el diseño también. ¿Cómo se asesoraron ahí? ¿Es tu mano? ¿Es la mano de alguien de ustedes? No, es Tiene una estética muy nuestro particular. amor por la Belle Époque y Ok. el Art Nouveau y el Art Déco, que desde siempre fue como... Qué Pero- lindo que tu casa sea así, ¿no? Pero Y, hay una línea- bueno, lo pudimos llevar por lo menos Sí. a la presentación. Y esto de que parezca de botica, ¿no? Claro. Eso por Exactamente. eso, bueno, Hay- obviamente hay el una- nombre. Exacto. Hay una línea que lo conduce. Nosotros, la marca Botica es por las viejas boticas. Ujú. Antes de ser Claro. farmacias eran El boticas boticario. de los boticarios y las fórmulas magistrales, que nos queríamos situar en ese lugar. Y el Art Nouveau era un poco la mayor parte de las estéticas de las viejas boticas. Claro. En esa época estaba de moda el Art Nouveau, el Art Déco, y entonces también trajimos eso para hilarlo con lo mismo, que eran las fórmulas magistrales, cuando la farmacia utilizaba todo derivado de plantas, ¿no? Cuando, si ustedes En ah, este mismo, perdón, sí. hablando desde lo artístico más que nada, está Alphonse Mucha, que es un poco el creador de todas las musas alucinantes que usamos también en lo Bien. que es la comunicación. Y demás. Alphonse Mucha fue el primer publicista, podríamos decir, Exacto. registrado, ¿no? Que tenemos un poco en la historia también. Claro, Me perfecto. encanta esa parte del storytelling y que se traduzca también en los packaging y hablar de musas y de fórmulas magistrales. Ahí Le da tenés, como. ponele esas musas. ahí. Claro, ahí Ah, está. perfecto. Ah, bien, bien, sí. Me encanta. Si ustedes tuvieran que hacer una periodización de la empresa, nos comentaban también que en los últimos tiempos se les ha complicado el panorama por una cuestión de dificultades para exportar, contracción de la demanda. Pero volviendo, si ustedes tuvieran que periodizar, ¿en qué momento estaríamos ahora de respecto de vuestra propia evolución empresarial? Creo que en plena adaptabilidad, Ajá. como volviendo a rediseñarnos, reajustar el plan. Creemos que esto va a ser como fundamental, todo esto de los nuevos. no te digo que nos va a llevar a ser algo masivo, pero sí mucho más sustentable y para el consumidor más fácil y Sí, hay muchos, estamos en un cambio de paradigma. realmente. Y hay muchas cosas que están cambiando. Entonces, una de las cosas que cambió es el mercado. Antes de la cuarentena, nosotros vendíamos muy poco en la tienda online y muchísimo en la calle. Ujú. Eso cambió después de la cuarentena. Hoy en día, la gente que compra mayor parte en la calle, en los comercios, está buscando precio. Y la gente que no está buscando precio, sino que está buscando calidad, tiende a comprar más online. Ujú. O sea, antes a la gente le daba miedo poner la tarjeta en una tienda online, hoy le da miedo sacar la billetera en la calle. Entonces, ha cambiado eso, ha cambiado el paradigma, y entonces nosotros estamos también de alguna manera rehaciéndonos. Nosotros empezamos a armar, ya lo armamos para la cuarentena en diciembre del 19, nosotros cerramos un local que teníamos en Palermo y las islas que teníamos en el Shopping Dot y en el Unicenter, y armamos un grupo de venta online. Un grupo, quiero decir, armamos todo un equipo, ¿no?
con la asistencia de software que se necesita y de hardware que se necesita para poder hacerlo bien, y armamos todo un equipo de venta online. Ese equipo de venta online creció, después bajó un poco el nivel terminada la cuarentena, y hoy en día vuelve a subir, y sube mientras todo lo que es comercio baja. Entonces ahí hay un cambio y nosotros nos estamos ajustando un poco a ese cambio, y una de las formas de ajustarnos es, por ejemplo, tener nuestra tienda mayorista online. Hoy en día nosotros le damos la posibilidad a todos los comercios del interior que puedan comprar en una tienda mayorista y evitar todo es bastante engorroso el tener visitadores en los locales y sobre todo en el interior. Por los horarios también, por llegar con el visitador. Todo lo que cuesta hoy en día andar en la calle es difícil, y yo creo que hasta es insalubre. Entonces creo que yo prefiero tener al vendedor que antes tenía en la calle, hoy lo tengo adentro para terminar de contactar al cliente que entró por la tienda mayorista para cualquier atención que le tiene que dar, o el asesoramiento telefónico, y si hay una necesidad se pauta tanto un Zoom como una presencia, como una visita presencial, pero ha cambiado un poco con el modo. Fin también de cuidar a la persona, ¿no? Porque si no sería coherente, no sé cómo, eso así como intentamos que sí. lo de adentro sea tan importante como lo de afuera, bueno, lo mismo intentamos desde la empresa. Somos como una gran familia, esto que decías, ¿no? Y una escuela. Y una escuela, y bueno, intentamos por lo menos cuidarnos entre la tribu que somos, y somos sí una escuela, eso es. Nos damos cuenta que cambió realmente el paradigma, cambió el consumidor, cambió el lugar donde el consumidor nos está buscando, y capaz que no es tanto la farmacia y la dietética, ahí es más las islas de los... Mercado Libre. Sí, Mercado Libre, o de repente lugares donde la gente va a buscar la bolsa de dormir, la Cantimplora, porque tiene las toallitas de bambú biodegradables, el repelente natural. Entonces, bueno, hay como todo un cambio en el consumidor mismo, y en eso es que nos estamos como adaptando a... Hicimos un repelente natural que la verdad es mágico, y nos felicitaron de la UBA y del CONICET, donde mandamos a hacer los análisis de eficacia, porque lo hicimos 100% natural y sin alcohol, y tiene la misma eficacia que un producto convencional, ¿no? De máxima eficacia. Pero yo digo que es tan bueno que desaparecieron los mosquitos. Sí, nunca más se... No, pensaba en relación con lo que decía Florencia hace un ratito, de ser amigables con el humano, digo, y eso tiene que ser un efecto derrame de toda la filosofía del negocio. Totalmente. Considerar que es insalubre viajar cuando no es necesario, estar expuesto a un montón de cuestiones que hay en las ciudades, ¿no? Desde toxinas, ruidos, estrés, ansiedad por tener que viajar, cumplir con la logística. Digo, si podemos hacerlo de otra manera, creo que eso abraza la filosofía de botica. Totalmente. Nosotros, te lo dice alguien que durante 15 años viajó semana de por medio de Córdoba a Buenos Aires, estoy una semana acá, una semana allá, y sé lo cansador que es en el tiempo, ¿no? Porque al principio es una aventura, en el tiempo decís, no quiero viajar más, ya no sé en qué viajar. Desde la gestión empresarial, ustedes son el segundo matrimonio que recibimos aquí en el programa. ¿Cómo es esto de llevar adelante una familia, una pareja y un negocio? ¿Cómo se dividen las tareas? ¿Cómo se reemplazan? ¿Cómo segmentan? Esto es mi tema, no te metas, este es el mío, o sí, metete, pero... De la empresa, ¿no? Tenemos 3 personalidades y 3 terapeutas. Lo hicimos porque no sabíamos que era imposible, básicamente, y que somos muy compañeros, la verdad, y creo que confiamos el uno en el otro como para tomar decisiones. La realidad es que esos primeros 10 años, sobre todo, mis hijos eran más chiquitos, y bueno, el jardín, las terapias, la comida, era un montón, y él era el que iba y venía, y yo estaba más abocada de repente a lo artístico y la dirección del packaging. Y nuestra hija ya vive sola, está en la universidad, está estudiando cine, y nada, para nosotros es una felicidad haber llegado a ese momento, porque realmente cuando nosotros nos dieron el diagnóstico de nuestro primer hijo, podríamos decir que pusimos toda la energía en salir adelante con sus terapias y con la empresa que desarrollamos,
que nos quitó un poco del eje de la pesadez del diagnóstico, ¿no? Porque el hecho de ponerse creativos a desarrollar algo del cual tenía necesidad, creo que volcó o transformó a través de la resiliencia toda esa negatividad que uno puede... Cambió la energía. Claro, y la convirtió en algo positivo, ¿no? De alguna manera. Y en relación con el negocio, vos decías, te sentís más cómoda con la parte artística y vos con la parte de sentarte a negociar. Y él es mucho más negociador y vendedor, claramente. Sí, pero también hay un tema donde una de las principales cosas que uno tiene que aprender para encarar un negocio y llevarlo a un crecimiento es aprender a delegar. Principal tema, porque uno de los principales problemas que yo tenía era que estaba en todo. Claro. Y el estar en todos y cuidando todos los detalles, en un momento quedé completamente abrumado, ya no podía ni siquiera responder la cantidad de mail que recibía. Entonces, tiene que ver un poco con poder delegar y lograr el que no se te escape el 360, digo yo, claro. Porque es el que tenés que tener una atención que sea 360, que esté en todo, pero si la focalizás la perdés. Entonces, yo soy más hiperfoco y él es más... Bien, más pulposo. Exacto, entonces ella se fija más en los detalles, yo me fijo más en la estructura. ¿Y qué fue qué fue lo primero que delegaste? No sé, financiero, logística. Sí, lo primero que delegué fue la logística, lo segundo que delegué fue lo comercial y lo tercero que delegué sería lo financiero. Bien. Ok. Recién comentaban el tema de los hijos, de tu hija que se está formando. Eso me da un pie, un poco leve el pie, pero lo voy a usar igual. Que a veces los fundadores de empresas sienten a las empresas como, paralelo que tiene que ver con los hijos, como un hijo más. Ustedes todavía son jóvenes, están pensando en la sucesión, la continuidad o la venta, de acá el tema de un hijo se puede vender, digamos. ¿Cómo viven este vínculo con la empresa que ha sido tan fundante para la pareja de ustedes, para la familia de ustedes? Y si apareciera una multi o una gran empresa argentina que quiera desarrollar el negocio, esta pata del negocio que tienen ustedes. Vas a tener dos respuestas. Vos dala primero. No, porque... Primero vos. Nos preguntaron hace poco y vimos esta... ¿Lo sondearon? ¿O los preguntaron en un programa? No fue tan específico, pero esto que recién respondió Ignacio, de que en realidad cuando arrancamos esto dijimos, mira, yo no sé si esto va a ser negocio, pero esto tiene que existir. ¿Cómo no va a haber un jabón? Y yo hoy en día lo veo a Santino con 20 años que usa pañales y mira los sellitos de la toallita biodegradable de bambú, que realmente, o sea, la hicimos por él y por el impacto que sabemos que generaba este producto y demás. Y hoy en día es esto, ¿no? Como ya existe, ¿no? Como ya parimos este hijo, ya lo criamos, claro, y ahora tiene que volar. Entonces, bueno, el día de mañana, y sí, yo creo que llega un momento en que uno los tiene que dejar volar, claro, al mundo, ¿no? Así que veremos. Vamos a la otra versión ahora. La otra versión. Claro, yo creo que siempre tuve muy claro la diferencia entre mis hijos y la empresa. La empresa es una creación, y como una creación, de la misma manera que por ahí uno pinta un cuadro o escribe un libro, lo vende, lo pone para la venta. En el caso del libro vos lo volvés a imprimir. En el caso de la pintura vos la vendiste y no la tenés más, por más que sea como un hijo para vos, ¿no? Yo siempre tuve esa diferencia. Yo a mis hijos no los vendería bajo ningún punto de vista. Ahora, la empresa sí la vendería y haría otra cosa distinta sin ningún problema. ¿Por qué? Porque creo que el objetivo fue cumplido, ¿no? Esto tenía que existir. Además, cuando nosotros dijimos que tenía que existir, no había otra competencia. Claro. Hoy en día es un canal enorme. Yo el otro día hice un chiste que era, me acuerdo de la época de los videoclub, yo soy bastante viejo, y en la época de los videoclub el que cobraba una indemnización se ponía un videoclub, era más o menos eso, te ibas a manejar un taxi o te ponías un videoclub. Bueno, yo creo que hoy el que cobra la indemnización se pone a hacer cosmética natural. O sea, claro, fui el otro día a Expovío en el hipódromo y creo que había 180 empresitas de emprendedores de cosmética natural. Entonces, hoy en día ya creo que yo no tengo problemas, y esto dije que iba a tener dos respuestas porque yo hace 5 años le dije a ella, tenemos que cerrar. Claro. Directamente, vos decías que no había viabilidad. Sí. No, acá tenemos que cerrar porque se nos va a hacer una bola de nieve,
Y claro, nosotros veníamos en una administración anterior con créditos de a tasas del 90%. Ahora me dolarizaron la deuda y a mí se me hizo una bola de nieve. Y yo lo vi con anticipación. Por eso yo decía, tenemos que cerrar, achiquemos todo, paguemos todos los créditos y cerremos. Listo, hasta acá llegamos. Y ella lo sufrió como un hijo que no quería soltar. Y entonces seguimos. Bien, hay que tener mucha peripecia, mucha espalda y hay que tener muchas herramientas antiestrés. Claro. Okay. Ahí negociaste bien, entonces. Muchas 5 años después herramientas siguen acá, claro. Sí, varios duelos masivos y múltiples Pero factores. bueno, recién hablabas y te emocionabas y que sí. yo estaba ahí como, Claro, por eso te dije que iba a haber que dos. suceda, pero digo, creo que tiene que ver con eso también, ¿no? El leitmotiv de un negocio también hace que uno tenga más o menos a veces apego, ¿no? A lo que tiene que Pero en que ese contar. sentido, como yo tampoco le tengo miedo, ¿no? Bien. Vendemos botica puro el día de mañana y sé que podemos Va a haber algo generar más. 1000 historias creativas que nos van a entusiasmar tanto o más que este proyecto. Como siempre decís, por un lado está la idea, la utopía, después está la realidad. Claro. El tema es que cuando venga la persona que lo va a vender, le va a poner 80.000 recursitos de que tiene que seguir siendo lo mismo, si no la vende, todo ese tipo de cosas, porque Bueno, ahí está en tendremos cuidado, que ¿no? soltar. No perdamos el Art Nouveau. Claro. Más allá de esta posibilidad y como para ir cerrando, los próximos 5 años, ¿cómo la imaginan a Botica? Ágil, liviana. Yo la veo con todo el potencial. Yo creo que estos últimos 5 años, que fueron los más difíciles de la empresa, lo que hicimos fue reorganizarnos de manera de ser mucho más livianos, mucho más dinámicos. Por lo menos hicimos algo que antes no lo esperábamos, que es tener el laboratorio propio, Bien. que nos da otro horizonte, y eso nos permite, porque yo antes, si quería hacer un shampoo, tenía que hacer 3.500 shampoos. Claro. Y si yo tengo 4 variedades, tengo que hacer 3.500 de cada una. Y después viene que el producto, si no lo vendiste en 1 año y medio, ya después no te lo compra nadie porque le quedan pocos meses de vencimiento. Claro. Por Entonces, eso poder trabajar con pocas cantidades y un poco a demanda de lo que el mercado vaya pidiendo, Se ya nos hace da ágil. como otra... entonces claro. creo que hoy estamos mucho más preparados como para crecer sin tantos sustos y sin tanto esfuerzo y sobreesfuerzo. Y creo que me veo como veo en 5 años, si no vendimos a cualquier otra multinacional o quien sea que le interese en la marca, creo que vamos a estar exportando nuevamente. Buenísimo. Qué bien, buenísimo. Ojalá. Bueno, mil gracias Ignacio Conde, Florencia Villamil del Fabro, de fundadores de Botica Puro Vegetal, por estar acá en M de Medianas. Un gusto. Igualmente, bueno, Marianela. Nos despedimos, nos encuentran en las redes, van a poder ver el programa nuevamente también en nuestro canal de YouTube. Así es, hasta el próximo lunes y gracias por supuesto Muchas gracias. a Leonardo Giusti, nuestro operador, por que las cosas salgan con tan buen sonido.